sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Dicen que el amor verdadero no se puede defender, que aunque se quiera, siempre encuentra la manera de salir a la luz, por más que se niegue lo evidente. Pero ¿qué pasa cuando el amor tiene que estar entre las sombras, cuando su único lenguaje son las miradas y los gestos que otros pueden pasar por alto? Jungkook es el claro ejemplo de que las acciones no pueden mentir, y el hecho de que constantemente nos haga saber que Taehyun es el amor de su vida no es algo que pueda impedir. Desde el principio hubo algo entre ellos que no necesitaba ser explicado. No eran solo miradas superficiales, ni palabras que se pudieran exagerar. Había una energía diferente en cómo Jungkook veía a Taehyun como el amor de su vida. Y aunque te dabas cuenta de que mientras él veía el MV de Winter Beer en su live, y de la nada dejaba de prestar atención a todo lo demás con tal de ver a Taehyun salir en su pantalla, te daba una idea de que su amor por Taehyun era más intenso que eso. Y cuando en su más reciente live Jungkook no podía dejar de ver el MV Winter Ahead de Taehyun, y cómo expresó que cuando Taehyun enseñó el teaser de la canción por primera vez, le había impresionado la belleza de las imágenes cuando salió el video oficial, y para que se concentrara en la actuación de Taehyun y no pudiera despegar sus ojos de la pantalla, te puede decir más de lo que yo puedo explicar, porque las miradas entre Jungkook y Taehyun siempre han captado la atención, no porque busquen serlo, sino porque transmiten algo único. En el episodio Are You Sure, mientras Jungkook llegaba en su carrito de go-karts hacia donde estaba Jimin y Taehyun, hubo un momento breve pero significativo que muchos notaron. Desde la distancia, Taehyun vio a Jungkook y algo en su expresión cambió. Su mirada, aunque fugaz, parecía iluminarse con una calidez especial, como si ese instante le resultara más importante de lo que podría parecer. Por otro lado, Jungkook, al notar su presencia, también lo miró de una manera particular, como si en medio del caos del juego y las risas, ese pequeño cruce de miradas tuviera un significado diferente. No era una interacción evidente ni forzada, pero había algo ahí. Una especie de complicidad que no necesitaba ser anunciada, como si entre ellos existiera un entendimiento que no depende de palabras o gestos grandes. Las miradas de ambos parecían hablar en un tono suave y sutil, cargado de una intención que no era fácil de describir. No buscaban llamar la atención ni transmitir algo explícito, pero lograron dejar una sensación que iba más allá del simple juego. Esos segundos pueden parecer insignificantes a primera vista, pero en el contexto de su conexión tienen un peso que no pasaba desapercibido. Es un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más simples, hay una profundidad en la forma en la que se miran, una mezcla de respeto, admiración y algo más que no siempre es fácil de definir. No se trata de gestos exagerados ni emociones desbordantes, se trata de esos pequeños instantes que, aunque parecen casuales, terminan dejando una huella. Y aunque las personas podrían decir que no se estaban mirando así, las pruebas que puedas encontrar en cualquier lado demuestran que no necesitan convencerte de nada, si sus miradas dicen más que 1000 palabras. También, en una ocasión, cuando Jin fue el primero en hablar sobre la apariencia tan única de Taehyun vistiendo esa chaqueta de brillos, Jungkook se encontraba cantando sin intenciones de hacer comentarios, pero cuando giró hacia Taehyun por el halago de Jin y él solo pudo exclamar sorprendido ante su belleza, fue gracioso escuchar que se detuvo de cantar tan solo para que de sus labios saliera la sorpresa que había causado en él, ver a Taehyun luciendo así de bonito. Pero si hablamos de las cosas que Jungkook tampoco puede retener para sí mismo, nos referimos al live que los últimos miembros habían hecho, antes de enlistarse a su servicio militar, ya que cuando Taehyun estaba diciendo que debían de separarse una vez para poder ver el valor en el otro cuando se volvieran a reunir, la intención de estas palabras era hacerle ver a ARMY que también era importante poder hacer esto para que se extrañaran cuando se vieran después de un tiempo. Jungkook solo no pudo guardarse lo que sintió ante sus palabras para cuando le dijo directamente que él ya estaba sintiendo lo valioso que era Taehyun para él, demostrando que no era necesario alejarse si podía decírselo antes de que se fuera. Y para el momento en el que Taehyun lo miró sobre Jimin y se rió de una manera sospechosa para pasar a morder su pizza, nos dejó con una sorpresa que nadie pudo ignorar, pues la forma en la que Taehyun hizo esta expresión, después de escuchar a Jungkook diciéndole que ya sentía lo valioso que era para él, nos dejó con miles de dudas sin explicar, pero una satisfacción del momento ante lo auténtico que siempre ha sido Jungkook en cuanto a sus sentimientos. 뭔가 한번 흩어져 봐야 다시 뭉칠 때 그 소중함을 안다고. 그지 그러지. 한번 우리가 나는 이미 소중함을 많이 느끼고 있었지. Ahora, en el caso de un episodio de Are You Sure, cuando Jungkook preguntó si Taehyun era así de adorable,
y le escribió en el chat personal que era el mejor y le mandaba muchos te amo para que lo perdonara por la travesura que había hecho. Demostró que esa era su forma más personal de jugar con él y luego expresar cuánto lo amaba, a pesar de que Taehyun lo había insultado por colgarle mientras estaba mostrando su preocupación por ver a Jungkook manejar su moto en un país extranjero, y que se riera fuertemente de cómo Taehyun lo insultaba y no dudaba en decirle que lo amaba. Fue la mejor sensación de todas. A veces no hace falta grandes palabras para expresarse. Una mirada, un gesto o incluso frases simples pueden decir mucho más de lo que parece, especialmente si sabes ver más allá. Entre Jungkook y Taehyun, esos momentos parecen guardar un significado especial, como si hubiera algo en su conexión que no necesita explicarse. Para Jungkook, Taehyun parece ser más que un amigo o un compañero de trabajo. Hay algo en la forma en que lo mira, en cómo se acerca a él, que hace pensar que lo ve como un lugar seguro, como el amor de su vida. Y aunque el mundo puede no entender del todo esa conexión, hay algo que no se puede negar. Lo que tienen es único, algo que parece destinado a durar para siempre. Thunder's getting louder and louder.